texto, vamos a ver la profecía de Daniel 12, porque el viernes mencionamos y pusimos este cuadrito que sale del estudio de Daniel 12, donde hay un orden en el cumplimiento de la profecía. Entonces, en este tiempo, Dios manda a sus siervos a predicar el mensaje de Elías. Hay que tocar trompeta en Sion. Entonces, como Dios lo anunció en las fiestas solemnes de Jehová, que son las profecías que se tienen que cumplir, las 3 primeras se cumplió el tiempo de Jesús, y ahora se tienen que cumplir las otras, las finales, empezando por la fiesta de las trompetas, donde al pueblo de Dios se toca trompeta para avisarle que está por llegar el día de la expiación, el día 10, y que tiene hasta el día 9 a la puesta del sol para ir al templo de Dios, confesar todos sus pecados conscientes y ser perdonado, estar preparado para el día de la expiación. Ese es el sentido de tocar trompeta en Sion. Entonces la trompeta suena el día 1 del mes 7, anunciando que está por llegar justamente el día de la expiación y que se va a cerrar la puerta. Y va a ser quitado el continuo el día 9 de la puesta del sol, porque ahí termina el continuo. Entonces, y esto es lo que anuncia justamente la profecía. Ahora, pero este continuo que va a ser quitado no es algo que Satanás vaya a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás y el hombre pecado hicieron en el tiempo de la apostasía. Pero ahora, cuando se predica el mensaje de Elías, se predica cuando se recuperó el conocimiento de la verdad, y al pueblo de Dios hay que predicarle la verdad, porque ese ángel, el primer ángel que tiene el Evangelio eterno, lo tiene porque recuperó el conocimiento de la verdad echada por tierra, por si no, no podría predicar ese mensaje. Entonces la primera tarea del pueblo antista era recuperar ese conocimiento para poder predicar plenamente el mensaje de los 3 ángeles, porque no puede predicar el primero si no tiene el Evangelio eterno. Entonces, este es el tiempo en cuando el pueblo recuperó el conocimiento del continuo, y ese continuo está justamente beneficiando a quienes, a todos los que entran por la puerta estrecha al reino de Dios, porque Dios empezó a reinar de nuevo en ellos, y Jesús está oficiando a favor de ellos como oficiaba a favor de la iglesia primitiva. Y por eso las bendiciones de Dios que estaba derramando en el tiempo en la iglesia primitiva con la lluvia temprana, las va a estar derramando ahora en este tiempo sobre sus siervos fieles. Entonces, ¿pero qué anuncia la trompeta? Que el tiempo de gracia para el pueblo adventista se está por terminar, porque va a llegar el día de expiación, y va a llegar el día de expiación antes del día de la batalla, porque tiene que haber una esposa. Y en el día de la expiación Jesús tiene que confesar el nombre de los vencedores de la iglesia adventista como parte de las primicias de la esposa del Cordero. Entonces lo que anuncia la profecía es que el que va a quitar el continuo es Dios. Porque como Jesús anunció, el padre de familia se va a levantar y va a dejar de oír justamente los pedidos de perdón y se va a cerrar la puerta. Pero las vírgenes sensatas están preparadas y entran con el esposo a las bodas, y el esposo confiesa sus nombres en las bodas y borra al mismo tiempo el nombre de quienes, de los que no vencieron. Deja solamente a los adventistas que vencieron, a los que tienen el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Ese es el significado de quitar el continuo, porque la profecía de Daniel 12 habla de cuándo va a ser quitado el continuo, pero tenemos que entender bien Daniel 12 para no confundirlo con Daniel 11, con lo que es Daniel 11, porque esta es la obra de Dios. Daniel 11 habla de la obra de Satanás, pero esto habla de la obra de Dios. Y ahí, cuando ese pueblo esté preparado, el pueblo santo va a recibir la lluvia tardía, va a recuperar el poder, y eso se va a cumplir. Y va a empezar a cumplirse lo que dice Daniel 12. Y ahí se va a levantar Miguel y va a empezar el tiempo de angustia cual nunca fue, porque se van a empezar a soltar los vientos, se va a completar el número de los mártires de Jesús, pero como Dios le mostró a Joai, el tiempo de la batalla, el día de la batalla, es tiempo de misericordia para el pueblo que está en Babilonia, mientras que las puertas se han cerrado para los adventistas que no quisieron entrar. Y ese es el tiempo en el que los justos tienen que resplandecer como el sol. Y los entendidos van a enseñar la justicia a la multitud, porque tiene que tener un sentido esa predicación. Porque tiene que haber gente que pueda aprender la justicia. Y una gran multitud va a salir de Babilonia. Ese es el sentido de la profecía de Daniel 12. Entonces, cuando uno entiende Apocalipsis y pone línea sobre línea Daniel, queda claro de qué se trata. Y vamos a ver ahora directamente de la Biblia, vamos a ver Daniel 12.
Y ahí está justamente la explicación, que es clara. Pues vamos a Daniel 12, vamos a nuestra Biblia. Daniel 12. Entonces, Daniel 12 empieza del siguiente modo. En aquel tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? En aquel tiempo. ¿Cuál es en aquel tiempo? En aquel tiempo está haciendo referencia a algo que tiene que pasar y que está definido en Daniel 11. Cuando pase lo definido en Daniel 11, el 40 al 45, cuando eso se haya cumplido, en aquel tiempo se va a levantar Miguel. Entonces, para entender cuál es el tiempo, tenemos que entender justamente lo que pasa en Daniel 11, 40 al 45. ¿No? Algo va a pasar. Y cuando eso pase, ahí se levanta Miguel. Después vamos a ir a Daniel 11, vamos a leer Daniel 12. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Entonces hay un evento que tiene que ocurrir antes que empiece el tiempo de angustia. Entonces tenemos que estudiar Daniel, bien, para entender de qué se trata. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, pero es un tiempo de angustia, pero es un tiempo en el que Dios va a hacer cosas maravillosas. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Entonces el pueblo de Daniel, que había sido esparcido, ¿cuándo Dios lo recuperaría? ¿Cuándo lo llamaría celos? Como había anunciado en la profecía. En el tiempo de angustia. O sea, tiene que pasar cosas en el tiempo de angustia. Este tiempo de angustia no es el tiempo cuando caen las plagas. Es el tiempo al que Elena llama el tiempo de angustia previo, el tiempo de la predicación del fuerte pregón, antes que llegue el tiempo de angustia de Jacob. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, el pueblo de Daniel, porque eso es lo que Daniel estaba preguntando, estaba preocupado cuándo iba a ser libertado su pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. O sea, ¿quiénes van a ser libertados del pueblo judío? Los que tu nombre siga escrito en el libro de la vida. Porque como todos los adventistas, todo el pueblo está en Babilonia, todos van a tener que elegir la salvación. Y van a tener que reconocer a David su rey. Van a tener que reconocer al Mesías para ser salvos. Y muchos, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de una resurrección. ¿Y de cuál resurrección? Y lo interesante es esto la define. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y esto dónde ocurre? Durante este periodo, el que describe Daniel 12. Ahora, pero nosotros sabemos que los impíos resucitan después del milenio y la segunda resurrección. Pero esta es otra resurrección, es una resurrección especial. Porque Jesús dijo que los que justamente los crucificaron, los que los condenaron, lo van a ver, van a resucitar para verlo venir a las nubes de los cielos. Entonces, esta es la resurrección especial donde resucitan algunos impíos y otros resucitan para vida eterna. Esta es la resurrección especial que se produce en la sexta plaga. Porque no es la resurrección de la segunda venida, ni es la segunda resurrección después del milenio. Esta es una resurrección especial. ¿Y qué va a pasar en este periodo? O sea, cuando se levante a Miguel, los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Tienen que resplandecer, como Jesús lo dijo, cuando sea separado el trigo de la cizaña, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y ponemos líneas sobre líneas, y eso ocurre después de la separación del trigo de la cizaña de la iglesia adventista. Y los entendidos, el trigo, van a resplandecer justamente como el sol, como Cristo, van a reflejar el carácter de Cristo, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. O sea, resplandecen y enseñan la justicia a la multitud. ¿A qué multitud? A la cizaña no, al pueblo que está en Babilonia, que nunca escuchó justamente el mensaje de Dios. Y enseña la justicia a la multitud, van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Y esta es la promesa, ¿por qué? Porque algunos van a ser mártires, pero después van a resucitar. Y ahora viene lo que dice el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿qué pasa con esta profecía?
queda cerrada y sellada. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella la profecía hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿cuándo se iba a abrir? En el tiempo del fin. Y acá viene uno de los errores, primeros errores de nuestros hermanos. ¿Se puede cumplir esta profecía mientras está sellada? No, no. Para que se cumpla, tiene que ser abierta, porque Dios prometió que no hará nada, Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, o sea, sin que su pueblo lo entienda, y como dice Isaías 42, antes que llegue el tiempo de cumplimiento, Él nos haría notorias estas palabras. Entonces, obviamente, si esto está cerrado y se lo hasta el tiempo del fin, no se puede empezar a cumplir antes. Entonces, estas palabras, Daniel 12, solo se podrían cumplir en el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y qué va a pasar cuando este pueblo resplandezca? Muchos correrán. Y ahí está muchos correrán. ¿De dónde? De aquí para allá. ¿Y dónde es aquí? Babilonia. Porque Daniel estaba en Babilonia. ¿Y qué se le dice? Muchos correrán de aquí para allá. ¿A dónde? A Jerusalén. Como dice Apocalipsis 22. El espíritu y la esposa dicen, ven, ¿a dónde? Para que entren por las puertas de la ciudad de Dios, coman del agua de la vida y beban del agua de la vida gratuitamente, para que entren a Jerusalén. Y muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, porque se aumentará, porque los entendidos, los sabios, son los que conocen a su Dios, y la ciencia del pueblo que está en Babilonia aumentará. Esa es la promesa. Y Daniel dice lo siguiente, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, estaba junto al río Quebar, en Babilonia. Y dijo uno, vio a tres varones, uno el que está hablando y otros dos, y dijo uno al varón vestido de lino, si está vestido de lino, está vestido como sacerdote, porque ese que está vestido como sacerdote, ¿quién es? Es el que sella. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces, aquí hay un problema en la traducción. Si vamos a la King James, ¿qué dice la King James? 12:6. Y uno le dijo al que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Y cuál es la pregunta? How long? ¿Qué significa esto? Traducido al castellano. ¿Por cuánto tiempo van a durar estas maravillas? O sea, ¿por cuánto tiempo los entendidos van a resplandecer? Esa es la pregunta. ¿Y cuándo? ¿Por cuánto tiempo va a durar estas maravillas? ¿Cuándo van a terminar? ¿Cuándo va a suceder esto? Esa es la pregunta. Entonces vamos al Reina Valera 60 de vuelta. O podemos ir al original del hebreo, pero no importa, dejémoslo acá. Entonces dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Por cuánto tiempo van a suceder estas maravillas? O sea, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Y por cuánto tiempo? Porque él sabe, ya le dijo cuando se levante Miguel. Ahora, cuando sucedan las cosas que dice Daniel 11:40 al 45. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿Por cuánto tiempo los entendidos van a hacer estas cosas? Estas maravillas van a suceder. ¿Por cuánto tiempo el pueblo en Babilonia va a aprender la justicia? ¿Por cuánto tiempo su conocimiento aumentará? ¿Por cuánto tiempo estará abiertas las puertas de Jerusalén para que corran de Babilonia a Jerusalén? Esa es la pregunta. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será. Entonces, fíjense, la respuesta, ¿a qué contesta? La pregunta original. ¿Y cuál es la pregunta? No cuándo, ¿por cuánto tiempo va a ser? ¿Y cuál es la respuesta? Será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por cuánto tiempo va a ser? Por 3 años y medio. O sea, está diciendo, el fuerte pregón va a durar 3 años y medio. Y en Mateo 24 Jesús hace referencia a este tiempo, porque nos manda a leer a Daniel. Y en el sermón, justamente Mateo 24, Jesús dice, bueno,
Ese es el tiempo que está profetizado. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, tiene que haber un tiempo que sea acortado. ¿No? Tiene que estar definido, porque si no, no puede ser acortado. Si no hay tiempo, no hay nada que se pueda ser acortado. Pero está anunciado que va a ser por 3 años y medio. Ese es el tiempo máximo de la duración del fuerte pregón. Ahora, ¿pero cuándo empieza este fuerte pregón? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. El poder, el pueblo santo tiene poder. ¿Qué pasó con el poder del pueblo santo? ¿Qué pasó cuando el hombre de pecado echó por tierra la verdad? Echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Se perdió ese poder. Ahora, para que haya entendidos, y un pueblo que conozca a su Dios tiene que recuperarse el conocimiento de la verdad, y los lugares sacerdotes tienen que ser reedificados, y entonces el pueblo santo va a recibir poder en la lluvia tardía, y ahí se va a acabar la dispersión del poder. Y ahora ese pueblo va a iluminar de nuevo la tierra con la gloria de Dios. Va a volver a ser una luz puesta sobre un monte que no se puede esconder. Y esa es la pregunta. ¿Por cuánto tiempo será? Por 3 años y medio. ¿Y cuándo comienzan esos 3 años y medio? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Y para que eso pase, el pueblo antista tenía una misión. Tenía la primera tarea era recuperar el conocimiento de la verdad, para recibir la lluvia temprana, para que la semilla del trigo sea sembrada en el corazón y pueda germinar y crecer, hasta tener fruto, hasta recibir el sello de Dios. Y ahí, recién ahí, podría recibir la lluvia tardía, y ahí empezaría el fuerte pregón. Y esa es la respuesta de Jesús. El tiempo de fuerte pregón va a ser por 3 años y medio. Y no son, como esto ocurre el tiempo del fin, no son tiempos proféticos, porque a partir de 1844 el tiempo profético sería más. Pero los días de la voz del séptimo ángel son estos, y no son tiempos proféticos, sino son tiempos literales, que van a ser acortados. Y lo interesante, después lo vamos a ver, es que Jesús usó estas mismas palabras para anunciar lo que pasaría en Jerusalén, porque él mandó a los discípulos a leer Daniel para saber qué hacer cuando llegara Jerusalén fuera rodeada de ejércitos. Y en el año 66 y medio, el día 14 del mes 7, el día de preparación para la fiesta de los panes y levadura, perdón, no la fiesta de panes y levadura, sino para la fiesta de los tabernáculos, ese día Roma rodeó a Jerusalén. Exactamente pasaron 3 años y medio hasta que en el año 70, el mes primero, no el mes séptimo, el día 14, el día de la Pascua, Roma volvió a hacer lo mismo. Y por eso los cristianos, cuando vieron la primera señal, salieron y después esperaron, porque Jesús había anunciado, y esperaron, porque leyeron las palabras de Daniel. Y esperaron y no volvieron a Jerusalén. Y cuando vieron a Jerusalén nuevamente rodeada de ejércitos, lo triste fue que ninguno de los que estaba dentro de Jerusalén escapó. Ahora, y todo esto en el tiempo nuestro ocurriría, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, dice Daniel, y más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, no te lo voy a decir, pues estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Y nadie lo va a entender hasta el tiempo del fin. Y no se van a cumplir hasta el tiempo del fin. Entonces, los adventistas, los primeros adventistas, empezaron a aplicar todas estas profecías al tiempo pasado, como si fuera tiempo profético, porque pensaban que Jesús tenía que venir en 1844, entonces todo esto tenía que cumplirse, y lo enchufaron por otros lados, pero no entendieron la profecía. Y la profecía se cumpliría hasta cumplir las palabras de Daniel 11, 40 y 45. Ahora, ¿qué va a pasar en este periodo? Muchos de los que están en Babilonia, una gran multitud, serán limpios. ¿Van a ser limpios? Sí, están contaminados en Babilonia con los ídolos, sí, con los mismos ídolos que el pueblo adventista. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero los impíos procederán impíamente. ¿Qué impíos? A los que les haya sido quitado el continuo, las vírgenes insensatas. Y ninguno de los impíos entenderá. Como decía en Juárez, se habrá cerrado la puerta de gracia por los adventistas que no aceptaban el llamado. Pero los entendidos,
los que conocen a su Dios comprenderán, van a comprender claramente qué está pasando, porque está enseñando la justicia a la multitud. Y ahora vienen otros 2 periodos de tiempo. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, la palabra sacrificio no existe original, se lo agregaron los jesuitas, para corromper la profecía, como hicieron el resto de Daniel. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo. ¿Por qué? Daniel 2 está hablando de la obra de Dios, las maravillas que Dios va a hacer. No está hablando de acá de la obra del hombre pecado. En ningún momento se habla de la obra del hombre pecado. Todo esto, Daniel 2, es la obra de Dios va a ser. Son las maravillas que Dios va a hacer en este periodo. Pero desde el tiempo en el que se ha quitado el continuo, ¿a quién? A los impíos que no van a entender. Hasta la abominación desoladora. Como Jesús, y el que lo explica esto e interpreta la profecía de Daniel 12 es Jesús, en su sermón profético. Habrá 1290 días. Entonces vamos de vuelta al cuadrito que teníamos por acá. Entonces, ¿cuándo es quitado el continuo? Es quitado el continuo aquí, cuando llega el antitipo del día 9 del mes 7 y se cierra la puerta por las vírgenes insensatas. Entonces, hay un tiempo que se empieza a contar de acá, y el otro desde que el pueblo recupera el poder, recibe la lluvia tardía. No se ve el cuadro. Entonces, ¿no lo ves? No, no lo veo, no lo pusiste en pantalla. Se habrá trabado, porque lo tengo puesto en pantalla. ¿Lo ven ustedes? ¿Alguno lo ve? ¿O nadie lo ve? No. ¿Está trabado? Bueno, vamos a dejar de compartir. Compartimos de nuevo. Apagáis tu teléfono, por favor, así no se traba. Vamos a compartir la pantalla. A ver cómo se va a compartir. Ahora sí les aparece. Sí, ahora sí. Ahora sí, porque bueno. Entonces, acá, fíjense, ¿qué es lo que pasa? El continuo es quitado cuando se cierra la puerta, porque la cierra es Dios. ¿No? Porque Daniel 2 está hablando de lo que Dios va a hacer, no lo que Satanás hizo en el pasado ni va a hacer. Está hablando de la promesa de Dios. Pero él se cierra la puerta, como Jesús dijo claramente, es quitado el continuo, y a partir de ese momento Jesús confiesa el nombre de los vencedores, y finalmente empieza el tiempo de angustia. Ahora, como dice Daniel 12, los entendidos van a resplandecer por tiempos y medio tiempo, por 3 días, 3 años y medio, porque esto es 3 años y medio, pero son literales. En este periodo los justos resplandecen como el sol, y enseñan la justicia de la multitud, y muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero hay otro periodo que no empieza acá, sino empieza cuando es quitado el continuo. Y desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, que es acá. Porque como Dios le mostró en la Juárez, ya lo cuenta, cuando Satanás vea que se cerró la puerta, llegó el fin para todo el mundo, y que Jesús empieza a confesar el nombre de los vencedores de la gran multitud, él sabe que ya puede venir. Entonces viene y aparece como si fuera Cristo. Se produce la segunda venida falsa de Jesús, y todos los impíos se postran ante él y lo adoran. Y ahí empiezan a caer las plagas sobre los que están adorando a la imagen de la bestia, Pero cuando el pueblo de Dios ve venir a la abominación desoladora, sabe que llegó el fin. Y ahí tiene que huir a los montes, y ahí empieza el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, desde que se cierra la puerta hasta, y es quitado el continuo, hasta que Satanás viene simulando toda la segunda venida, hay 1290 días. Si fueran literales, cuando viene Satanás sabemos exactamente qué día se cerró la puerta. Pero como van a ser acortados, no vamos a poder saberlo, ni antemano ni para atrás. Y después dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, porque hay 45 días entre la abominación desoladora y la que el pueblo de Dios recibe la bendición y es liberado. Ahí se produce la resurrección especial y Dios libera y bendice a su pueblo y termina la angustia de Jacob. Pero como Jesús lo dice, y ahora vamos a ver en Mateo 24, porque tenemos que ver el sermón profético de Jesús para entender esto, estos días van a ser acortados. Volvemos acá a Daniel. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días.
Y ahora viene la promesa a Daniel. Y tú irás hasta el fin. ¿Hasta qué? Hasta el fin de este periodo. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Al fin de qué días? Probablemente a estos 1335 días de la resurrección especial, Dios le está diciendo a Daniel que lo va a resucitar a él, para que vea lo que pasa ahí. Y que vea, o te resucite, junto a los que van a resucitar después de haber predicado el fuerte pregón, y vea venir a Jesús en las nubes de los cielos. No es probable que Daniel resucite ahí, que esta sea la promesa de Dios a Daniel. Entonces, esta es la profecía de Daniel. Y se tiene que cumplir en el tiempo del fin. No se puede cumplir antes, porque estaba cerrado ya hasta el tiempo del fin. Y Jesús le aplicó el tiempo del fin. Entonces vamos a ver, porque el que la interpretó fue Jesús, ningún hombre. Entonces vamos a Mateo. ...24 y 25 está el sermón profético de Jesús. Entonces este lo vamos a estudiar detenidamente con todos, pero vamos a ir directamente al tiempo del fuerte pregón. Entonces 24:9 llega el tiempo, Mateo 24:9 habla del tiempo cuando se levanta Miguel, el tiempo de angustia. Entonces Jesús nos dice claramente, entonces, o sea, cuando el pueblo adventista salga a predicar el fuerte pregón, os entregarán a tribulación y os matarán, porque se va a completar el número de los mártires de Jesús. Pero hasta que Dios suelte los vientos, esto no puede pasar. Esto solo sucede cuando Dios empieza a soltar los vientos. Y durante el tiempo en el que tiene sentido que la sangre de los mártires sea semilla, si no, cuando termine el fuerte pregón, ninguno va a morir. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque ¿qué va a llevar ese pueblo? La bandera de la iglesia primitiva que diga pureza y santidad a Jehová, y va a predicar como la iglesia primitiva que Jesús es Jehová el Señor, el verdadero Jesús es Jehová el Señor. No es la abominación a la que adora Roma. ¿Y qué va a pasar entre los adventistas? Muchos tropezarán entonces. ¿Por qué? Porque ahí ya fueron separados el trigo y la cizaña, y los que tropiezan son los que estaban en el campo de padre y familia. Y se entregarán unos a otros. Lo que dice que unos van a entregar a otros. O sea, los impíos son los que van a hacer esto. Y van a aborrecer a sus hermanos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este es el falso profeta del Apocalipsis que tiene que engañar al resto. A los impíos ya están engañados. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, este es un periodo difícil. Y los obreros de la undécima que suben al pueblo de Dios también van a ser perseguidos. Y Jesús dice, será predicado este evangelio del reino, la verdad echada por tierra. Y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para este testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, porque hay que predicar la verdad. Si no se predica el mensaje de los tres ángeles, teniendo el evangelio eterno, Jesús no puede venir, pero hay que predicar el evangelio verdadero en todo el mundo, a todas las naciones. Y esa es la misión del pueblo adventista, que tiene que profetizar de nuevo, y entonces vendrá el fin. Y recién ahí quedará preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Y cuando llega el fin del año de la buena voluntad de Jehová. Entonces, cuando llegue el fin, y ya llega el fin de la predicación del evangelio, porque todo el mundo recibe la marca de la bestia, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Y Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea a Daniel entiende. Jesús nos dice, vaya, lean a Daniel, entiéndanlo. Pero ¿cuándo se podría entender? Cuando estuviera abierta la profecía. ¿Qué está diciendo Jesús? Lean Daniel 12, porque Daniel 12 se refiere a este momento, porque es lo que ocurre al tiempo del fin, porque llega el fin, entonces vendrá el fin. Entonces la profecía está cerrada ya hasta el tiempo del fin, porque esta es la profecía que Jesús nos manda a leer y Él interpreta. Daniel 12 se cumple acá. El que lee a Daniel entiende. Daniel 11 dice, la abominación fue introducida
en el tiempo de la apostasía. Y en Daniel 12 nos dice cuándo va a aparecer. Entonces, los que estén en Judea, los judíos, los verdaderos cristianos, huyan a los montes. Porque antes están predicando, fueron a la batalla, aunque mueren, siguen predicando. Pero cuando llega el fin y vemos que viene Satanás simulando la segunda venida, entonces dice, huyan a los montes. Ya está. Terminó la misión de ustedes, huyan. Porque el pueblo va a la batalla, no huye. Pero cuando veamos el señal, tenemos que huir a los montes. Y el versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces, ¿de qué está hablando? De los días de Daniel 12. Pues nos mandó leer Daniel. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y dice, entonces, en ese momento, o sea, cuando ve la abominación asoladora, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo. ¿Quién vino? ¿Cómo llaman a la abominación asoladora? Cristo le llamaría. Mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. No lo creáis. Porque no soy yo. La abominación es la abominación asoladora. Entonces acá dice en Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos. Jesús, y la original no dice esto. Porque se levantará el falso Cristo. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. O sea, como Dios le mostró en el Juan, si alguien va a ver eso y ve los milagros que están haciendo Satanás, pero Jesús dice, no vayan, no se pongan en la presencia, no vaya a la presencia de Satanás. Ya os lo he dicho antes, así que si dijeran, mirad, está en el desierto, Cristo vino, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque Jesús no viene a la tierra. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, así llama Jesús a la abominación desoladora. Y justamente Roma lo presenta así, con un cuerpo muerto clavado en una cruz. Allí se juntarán las águilas, los que comen cuerpo muerto. Y ustedes no vayan ahí. Porque sobre ellos van a caer las plagas, huyan a los montes. De ahí viene el tiempo de angustia de Jacob. Y empezó el tiempo de angustia de Jacob, pero Jesús no vino todavía. Porque viene el tiempo de angustia de Jacob e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y eso es lo que ocurre como Dios le mostró a Joel, cuando Él interviene en el tiempo de la sexta plaga y libera a su pueblo. Y después de eso aparece la señal del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, porque esta es la verdadera venida. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y esto es lo que va a pasar. Y después nos empiezan a hablar nosotros de la higuera. Que, ojo, cuando veamos la señal de los tiempos nos preparemos. Pero ¿cuándo termina la tribulación? Esta tribulación termina cuando Dios interviene, a los 1335 días, como dice Daniel 12, de que fuera quitó el continuo. ¿A quién? Al pueblo adventista, a las vírgenes insensatas. Por eso cuando uno pone línea sobre línea las palabras de Jesús, ¿qué él interpretó? Daniel 12 lo interpretó él, no lo interpreta ningún hombre. Y él dijo que estas palabras se cumplirían en el tiempo del fin. Y que esos días de los que habla Daniel serían acortados. O sea, si hacemos lo que él nos dijo y ponemos línea sobre línea, sus palabras, todas las palabras de profecía, y vemos en los periodos de que está hablando, y es claro, Jesús está hablando del tiempo del fin, cuando llega el fin. Y la profecía de Daniel 12 se cumple en el tiempo del fin. Es la profecía por el tiempo del fin. Entonces, es claro que lo que está hablando Jesús es de esto. Entonces, la predicación del fuerte pregón, donde el pueblo de Dios, muchos van a ser martirizados, será por tiempos y medio tiempo. Y ahí los justos resplandecerán como el sol, pero van a ser recortados. Y hay otros dos periodos, el que desde que se cierra la puerta hasta la abominación desoladora.
¿Qué diferencia hay entre 1290 y 1260? 30 días. Entonces, entre este pedacito y este, hay 30 días. Una parte es el tiempo del juicio investigador para el pueblo de Dios, después cierra la puerta, y la otra, el tiempo que Satanás se demora en darse cuenta que puede venir y aparece en la tierra. Durante el tiempo en el que Jesús está confesando el nombre de los vencedores de la Gran Babilonia, porque Jesús sigue en el santuario y acá oficia el continuo y después la expiación a favor del pueblo que está en Babilonia. Y cuando Satanás se da cuenta, viene y el pueblo de Dios tiene que huir. ¿Por qué? Porque van a empezar a aplicar las plagas, como Dios le mostrará en la White, sobre los que estén adorando al anticristo, a Satanás, sobre la bestia para sus profetas, y los adventistas impíos que estén con ellos adorando la misma imagen. Y ahí empieza el tiempo de angustia de Jacob. Y lo que apunta a esta tercer periodo de 1335 días es el tiempo de la resurrección especial, al tiempo en el que Dios libera a su pueblo y finaliza el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, no hay forma de aplicar Daniel 12 a otro lugar que al tiempo del fin, porque Jesús es el que interpretó la profecía de Daniel 12 y Él la explicó y Él la aplicó al tiempo del fin. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús, no podemos hacer otra cosa. Eso nos muestra que nuestros hermanos no habían entendido como Dios les dijo, que tenían que ordenar las joyas en su verdadero orden y ahí las comprenderían. Ese es el problema, bueno, pero esa es la promesa de Dios. Pero los entendidos comprenderían, esa es la promesa. Bueno, ¿se comprendió? Espero que se han comprendido. Bueno, voy a tener la grabación.